Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de los bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo, y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas, y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después nuevamente los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando, hablando de este tema tan delicado, que es el tema del dinero, ya en la homilía anterior comentábamos acerca de nuestra necesidad. Ya no pongámosle obligaciones, una necesidad de compensar a Dios con algo de aquello que Él nos permite ganar con nuestro trabajo. Y lo ponía de esta manera, como un tipo de comisión, ¿verdad? Tú me ayudas y yo te devuelvo algo de lo que tú me has dado. Y también ponía el ejemplo de la tierra que nos da, sembramos un maíz, un granito, y nos da una mazorca, nos da 1000 granos por un granito que sembramos. Pero si no volvemos a regresar uno de ese grano a la tierra, no volveremos a tener más mazorcas, más maíz. Desde la misma manera como lo hablaba de la necesidad de nosotros contribuir a que sí siga expandiendo ese reino de Dios con nuestra contribución, que no es una imposición, sino es algo justo que nosotros le regresaríamos a Dios. Ahora sí, como decía Jesús, lo que es de Dios, y lo que es del César, al César. Parece increíble, pero con ese dinero que hemos ganado como fruto de nuestro trabajo, al ofrecérselo a Dios, ya no le estamos quitando como esa cosa mala que pudiera tener el dinero, ya que el dinero no es ni malo ni bueno, es el uso que se le dé, el que hace que la persona lo distinga. Cuando nosotros ofrecemos este tributo a Dios, esta manera de agradecerle por habernos permitido ganarlo, es una manera de santificar ese mismo ingreso, ese mismo dinero con el que Él nos ha bendecido y nos ha socorrido. Y el día de hoy sigue este tema, y mucha gente pudiera decir, Jesús nunca hablaba de dinero, a Jesús no le interesaba el dinero, pero es un tema porque estamos en el mundo y Jesús estaba en el mundo. Y Jesús pasó por toda esta situación también: pago de impuestos, tenía que comprar con dinero, o sea, todo se manejaba con dinero. Por lo tanto, Jesús toma algunos temas, algunas enseñanzas acerca del dinero, y hoy continúa con esta enseñanza, pero ahora lo está poniendo de esta manera.
rebelándose contra todos aquellos que han convertido el templo, que es casa de oración, en un mercado. Dice que había en el templo personas vendiendo bueyes, palomas, ovejas y cambistas que cambiaban la moneda. Eh, y creo que este es un llamado no solamente para nosotros como pueblo, como feligreses, sino también para nosotros como parte del clero, parte de la iglesia. Y podríamos aquí decir cuándo se inició, qué fue primero el huevo o la gallina, en lo que habíamos comentado en algunas ocasiones, o hemos escuchado por allá en la calle, qué fue primero. Y ahorita podríamos decir, ¿qué fue primero? ¿La iglesia que tiene que poner precios a un sacramento? ¿O nosotros que no hemos contribuido adecuadamente y la iglesia tiene que de alguna manera cobrarnos para ellos tener lo necesario para seguir haciendo los gastos y el mantenimiento del templo? Esta lectura nos debe de traer a una reflexión, pero no solamente a nosotros que damos nuestra ofrenda dominical, sino también a la iglesia, los pastores, los obispos, los sacerdotes, especialmente los párrocos, todos aquellos que tienen a su cargo llevar una iglesia con todos sus gastos, con todo lo que requiere la administración. Pero también es un llamado para todas aquellas cabezas dentro de la iglesia que a veces preparan cierto tipo de campañas para incrementar los ingresos sin pensar en cómo hacer para incrementar la espiritualidad, el amor a Jesús, el amor a Dios. Como consecuencia, cuando la persona está consciente de que yo lo que debo de hacer es sostener aquella iglesia en la que yo me estoy alimentando de la palabra y del cuerpo de Cristo. Cuando uno es consciente de eso, se desprende de aquella cantidad que me toca a mí cooperar. No es a la fuerza, no es cobrando por cada sacramento. Y sin embargo, la iglesia tiene que hacer esto, nuevamente lo repito, para obtener el ingreso que se necesita. Es increíble que como nosotros podemos llamar a la iglesia, a la oficina y preguntar, oiga, voy a bautizar a mi hijo, ¿cuánto me cuesta el bautismo? Quiero casarme, ¿cuánto me cuesta la boda? ¿Cuánto me cuesta la misa? Es una manera incorrecta de nosotros estar refiriéndonos a algún sacramento que es sagrado. Y nuevamente, ni la iglesia debería aceptar esta manera, ni nosotros también deberíamos utilizar esta manera de hablar. ¿Cuánto me cuesta? No cuesta nada. Un sacramento no cuesta nada. Pero sin embargo, nosotros deberíamos de ser conscientes de decir, necesito este sacramento. No importa cuánto me vayan a cobrar. Necesito el sacramento, ¿cómo debo de hacerle? Quizá la secretaria va a decir, sabe que necesitamos una ayuda o estamos pidiendo una donación o estamos sugiriendo una donación para las personas que se casan de tal cantidad. Y nuevamente no debería de ponerse cantidad. Pero se tiene que hacer porque nosotros, como feligreses, no entendemos, no comprendemos. Pero sí nos vamos a gastar 10,000, 15,000 dólares en un salón, en la bebida, en la música, en tantas cosas. Y para las cosas de Dios nuevamente somos fríos. Qué difícil para nosotros. Es decir, no importa, a mí no me ponga precio, yo le voy a dar a la iglesia 500 dólares, 600 dólares. ¿Qué es eso comparado a 15,000 dólares que voy a gastar en otras cosas? ¿Qué es más importante? La fiesta, el salón, los arreglos, el pastel, que la bendición de Dios. Y esa bendición de Dios que a veces se opaca
porque el sacerdote tiene que cobrar, porque la iglesia tiene que poner un precio, porque de otra manera el feligrés no daría. Y nosotros hemos estado en contacto con estas situaciones. Nosotros hemos estado dando pláticas de bautismo y hemos asistido a bautismos. Yo como diácono he hecho bautismos. En iglesias donde se tiene un costo, le dicen el bautismo cuesta $70, punto. Porque de otra manera no obtendría nada. Y es cierto, porque muchas veces me ha tocado participar en iglesias que solamente se les da un sobre y dice para la donación voluntaria lo que usted guste donar, lo que usted guste dar a Dios, como ofrenda por ese sacramento que está recibiendo. Es triste cuando abrimos esos sobres y aparece $1, aparece $5. Pero sin embargo, ya han gastado $2,000 en la comida, en la bebida, en la pachanga para sus compadres y para sus invitados. Nuestras prioridades están cambiadas. Y es un llamado que tenemos en este tiempo. Es un llamado que tenemos que nuevamente volver a valorizar lo que tiene valor y a dejar a un lado aquello que no me va a dar gran valor. Muchas veces en los templos se ponen a hacer rifas, se ponen a vender tal cantidad de cosas. Nuevamente, ¿qué pasaría en este tiempo si Jesús llegara a la iglesia? Posiblemente nos sacaría a todos de allí. No quedaríamos ni uno solo, porque todos lo hemos convertido en un comercio. Y sin embargo, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a iniciar? Y muchas veces yo he comentado que no podemos cambiar al mundo, queriendo hacer unas charlas, una campaña para cambiar a todas las personas del mundo entero. Es más fácil que cada uno de nosotros empecemos por cambiar hoy yo mismo. Y si yo lo hago y 100 personas más se proponen eso, el día de mañana tendremos miles de personas cambiando a sí mismas y como consecuencia cambiando nuestra sociedad, nuestra iglesia. Creo que eso es muy necesario en este tiempo. He escuchado también personas que venden tal cantidad de cosas, que ese es su trabajo, su profesión, y aprovechan en la iglesia para vender. No dentro de la iglesia, pero se unen a la iglesia porque allá hay mucha gente y allí pueden invitar a todas esas personas para que se unan, para que les compren. un doble sentido, una doble intención que ya dispersa, distorsiona la razón de por qué nosotros debemos acercarnos a la iglesia. La razón de acercarnos a la iglesia debe ser únicamente y exclusivamente para encontrarnos con Dios, con Jesús. No acercarnos a la iglesia porque ahí hay mucha gente y eso me puede beneficiar para yo promocionar mi trabajo, mi profesión, lo que yo vendo. Y también un llamado para la iglesia también, que a veces está más preocupada en cómo sacar el dinero y no en cómo hacer crecer el espíritu, la fe, el amor de las personas hacia Dios. Que este día, pues, esta lectura nos llegue a nosotros a entender, junto con la homilía que se hizo, la anterior homilía, donde estábamos hablando de la necesidad de ayudar a la iglesia con el 10% de mi salario, que sería una manera de contribuir a la iglesia y regresarle
mi parte que me corresponde a Dios. Pensemos, analicemos, reflexionemos y llegamos al propósito de dar, como dijo Jesús, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que usar el dinero dentro de la iglesia, porque es una manera de darle ese agradecimiento a Dios, y la iglesia sabrá lo que hace con ese dinero. Cada quien pagará y presentará sus cuentas a Dios. Si yo llevo mi ofrenda a Dios de $50, por decir un ejemplo, porque eso es lo que yo le agradezco a Dios por mi ingreso semanal. El día de mi encuentro con Cristo, quizá Jesús me diga gracias por tu ofrenda que hiciste cada semana. Gracias por tu agradecimiento al permitirte trabajar. No me reprochará el que no cumplí con esa parte. Y quizá si hicieron mal uso de ese dinero, tendrá que él decirle a aquellas personas, como algunas veces he mirado en Face, que está Jesús con un chicote golpeando a los pastores diciendo, hipócritas, ladrones, el dinero del diezmo es para ayudar a los más pobres, el dinero de la ofrenda es para ayudar a los necesitados, no para que te compres un carro del año, no para que tengas una mejor casa, no para que tengas una mejor vida. Pero esos serán ellos. Mi conciencia estará tranquila. Yo estaré bien con Dios. Ahora eso no me quita mi discernimiento de mirar también si a la iglesia a la que yo estoy contribuyendo está haciendo obras de beneficencia, está ayudando a aquellas personas que lo necesitan. Y también mirando si el dinero que yo estoy haciendo está contribuyendo para embellecer, para mantener en buena forma la iglesia donde nos reunimos todos. Que se le esté dando buen uso a ese dinero. Eso no me quita mi necesidad de hacer ese discernimiento y de mirar que se le esté dando buen uso. Y tengo el derecho también, como miembro de la iglesia, de cuestionar al sacerdote, a la oficina y decir, ¿qué se está haciendo con nuestras ofrendas? Eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros como feligreses. Eso sí lo podemos hacer. Y es más, estamos en la obligación de hacerlo. Para asegurar que aquello que estamos contribuyendo sea bien utilizado. Que este día, pues, Dios nos permita distinguir entre esas dos situaciones, espiritual y material. Económico, lo económico que viene siendo el dinero y mi vida espiritual. Pero ¿cómo me ayuda lo económico para crecer espiritualmente? Si Dios me ha bendecido, puedo regresarle a Él en la iglesia, en los pobres, en los necesitados, pero apartar ese dinero que le corresponde a Dios y asegurarme que no esté revolviendo lo espiritual con lo económico. Que en el momento para darle a Dios, que sea para Dios. No utilizar para bienes personales, para promocionar, para vender. Este día, pues, Dios nos permita ese entendimiento y que hagamos el propósito de entregar a Dios aquello que le corresponde por bendecirme con mi trabajo, con mi vida y con mi salud. Que así sea.